Hola, ¿cómo están? Quien les habla es el auxiliar de docencia de la materia de Física Básica 2 del grupo G. Empecemos con el problema número 3, el cual nos dice: de acuerdo con el esquema de la figura, calcule la magnitud del campo eléctrico generado en el origen de coordenados del plano por los alambres semicirculares que tienen densidad de carga. Como se observa en la figura, existen dos arcos: el arco superior de radio 2 veces R y el arco inferior de radio R. Empecemos con la solución. Para el problema tenemos que analizar los vectores campo eléctrico para cada arco. En este caso analizaremos por separado. Para el arco superior de radio 2 veces R, tomemos una pequeña diferencial de longitud de arco, el cual mediante el origen generará una diferencial de campo eléctrico 2. Por simetría generará un campo eléctrico 1. A estos dos vectores lo descompondremos en sus dos ejes coordenados, generando así campos eléctricos en el eje X y en el eje Y. Como estos dos vectores son iguales o simétricos, el ángulo entre ellas mediante los ejes coordenados serán lo mismo. Como se observa acá, la diferencial del campo eléctrico 1 es igual a la diferencial del campo eléctrico 2 en X. Por lo tanto, estas se anularán por simetría. De la misma manera analizaremos para el arco inferior, en este caso de radio R. Tomemos una pequeña diferencial de longitud. Mediante el origen generaremos la diferencial del campo eléctrico 1. Por simetría generaremos la diferencial del campo eléctrico 2. De igual manera descompondremos en sus ejes coordenados. Como ambos son simétricos, el ángulo serán la misma para ambas. Observando, la diferencial del campo eléctrico 1 en X es igual a la diferencial del campo eléctrico en 2 en X. Como estas dos son iguales, se anulan por simetría. Analizando el arco de radio 2 veces R. Como habíamos mencionado en la figura anterior, en este caso es la figura desarrollada, habíamos dicho que la diferencial del campo eléctrico 1 en X es igual a la diferencial del campo eléctrico 2 en X. Por lo tanto, estas dos se anulan por simetría. La diferencial del campo eléctrico en el eje Y es igual a la diferencial del campo eléctrico por el seno del ángulo. A esta la llamaremos la ecuación número 1. También debemos recordar que la diferencial del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la diferencial de carga dividido entre radio al cuadrado. Y la densidad de carga lineal es igual a la diferencial de carga dividido entre la diferencial de longitud de arco. Despejemos la diferencial de carga para poder reemplazar en la ecuación de campo eléctrico. Con ella podemos obtener la ecuación número 2. Esta ecuación número 2 reemplacemos en la ecuación 1. Con ella podremos obtener la ecuación número 3, el cual sería la diferencial del campo eléctrico en Y es igual a la constante de Coulomb por la densidad de carga por la diferencial de longitud de arco, todo dividido entre 4 por R al cuadrado, por el seno del ángulo. Tomando algunas consideraciones, en este caso la longitud de arco es igual al ángulo por el radio, pero el radio es 2 veces R. A esta podemos aplicar las derivadas. La diferencial de la longitud de arco es igual a 2 veces R por la diferencial del ángulo. También considerando que el ángulo variará desde 0 hasta pi radianes. Tomando estas consideraciones y reemplazando en la ecuación número 3, podremos obtener la siguiente ecuación. A esta ecuación tenemos que aplicar las integrales. A la ecuación anterior, integrando. Realizando operaciones algebraicas podemos llegar a la siguiente respuesta, que sería la densidad de carga por la constante de Coulomb dividido entre R. Entonces, decimos que el campo eléctrico tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y, recordando que en el eje X era 0. Literal, se anulaban por simetría. En el eje Y es el valor obtenido anteriormente. Ahora, para sacar el módulo, como tiene solo una componente, el módulo será lo mismo a lo que habíamos obtenido anteriormente, dando lugar el módulo del campo eléctrico para el arco de 2 veces R es igual
a la densidad de carga por la constante de Coulomb, todo dividido entre R. A esta la llamaremos la ecuación número 4. Analizando para el arco de radio R. De igual manera, la figura correspondiente lo habíamos realizado anteriormente. En este caso, la diferencial del campo eléctrico 1 en X es igual a la diferencial del campo eléctrico 2 en X. Por lo tanto, estas se anulan por simetría. Analizando en el eje Y, la diferencial de campo eléctrico en Y es igual a la diferencial del campo eléctrico por el seno del ángulo. A esta la llamaremos la ecuación número 5. También recordando que la diferencial de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la diferencial de carga, todo dividido entre radio al cuadrado. También la densidad de carga es igual a la diferencial de carga, todo dividido entre la diferencial de longitud de arco. De esta podemos despejar la diferencial de carga para poder reemplazar en la ecuación de campo eléctrico. Con ella obtendremos la ecuación número 6. La ecuación número 6 debemos reemplazar en la anterior ecuación número 5. Con ello podremos obtener la ecuación número 7, el cual sería la diferencial de campo eléctrico en el eje Y es igual a la constante de Coulomb por la densidad de carga por la diferencial de longitud de arco, todo dividido entre R al cuadrado por el seno del ángulo. Cabe mencionar que también que la longitud de arco es igual al ángulo por el radio. En este caso el radio era solo de R. Aplicando las diferenciales, podemos decir que la diferencial de longitud de arco es igual al radio por la diferencial del ángulo. El ángulo variará desde 0 hasta pi radianes. Con estas relaciones, reemplazando en la ecuación número 7, obtendremos la siguiente ecuación. A esta ecuación la aplicaremos integrales, donde mediante operaciones algebraicas podemos llegar a la siguiente relación. En este caso es 2 veces la densidad de carga por la constante de Coulomb, todo dividido entre R. Entonces el campo eléctrico tiene dos ejes coordinados, el campo eléctrico en el eje X, que es 0, que se anulaban por simetría, y el campo eléctrico en el eje Y, el cual hemos calculado anteriormente, reemplazando. En este caso el campo eléctrico de arco R es igual a 2 veces la densidad de carga por la constante de Coulomb dividido entre R. Obviamente esto está en el eje Y. Ahora, si queremos obtener el módulo, como sabemos que tiene solo una componente, el módulo será lo mismo a lo que habíamos calculado, porque solo tiene una componente. En este caso va a ser 2 veces la densidad de carga por la constante de Coulomb, todo dividido entre R. A esta la llamaremos la ecuación número 8. Con las anteriores ecuaciones mencionadas, la ecuación número 4 y la ecuación número 6, podemos graficar la siguiente. Sabemos que el campo eléctrico de arco 2R es generado por el arco superior. El campo eléctrico de arco R es generado por el arco inferior. Posteriormente, el campo eléctrico resultante será campo eléctrico de arco R menos el campo eléctrico de arco 2R. Obviamente ambos están en el eje coordenado, por lo tanto el campo eléctrico resultante será a 2 veces la densidad de carga por la constante de Coulomb dividido entre R, obviamente en el sentido J, menos la densidad de carga por la constante de Coulomb, todo dividido entre R. Como ambas son iguales, podemos hacer una simple resta, dando lugar a la respuesta que en este caso sería la densidad de carga por la constante de Coulomb dividido entre R. Esto está en el eje coordinado Y. Hallando el módulo de la resultante del campo eléctrico. En este caso, reemplacemos los valores. El módulo de la resultante del campo eléctrico será la raíz cuadrada del campo eléctrico en X al cuadrado más el campo eléctrico en Y al cuadrado. Reemplacemos valores. Como se observa, tiene solo una componente, por lo tanto la respuesta va a ser la siguiente. La densidad de carga lineal por la constante de Coulomb dividido entre el radio. Finalmente, el módulo del campo eléctrico será el campo eléctrico resultante es igual a la densidad de carga lineal por la constante de Coulomb dividido entre R.